hacer una pregunta. Tal vez te esté pasando esto. ¿Tenés problemas que involucran a otras personas? Vos, en tu vida, ¿tenés problemas con alguien por diferentes causas? Parientes, vecinos, compañeros de trabajo. Hay cosas que te angustian con ciertas personas porque te parece que no estás recibiendo un trato justo, porque no te reconocen, porque no recibís lo que mereces. Tal vez estés pasando por una situación así. Tal vez tengas problemas con alguien, con uno o con algunos. Bueno, quiero contarte lo que dice la Escritura sobre eso. Quiero contarte sobre tu problema. El gran problema que vos tenés es tu propio pecado. Muchas de las cosas que te angustian con respecto a otras personas dejarían de preocuparte si pudieras despojarte del pecado. ¿Qué pasaría si pudieras dejar de lado el egoísmo? Si pudieras correrte del centro de atención, si pudieras ceder tus derechos, si pudieras dejar de lado lo que vos considerás que sería justo para vos. ¿Qué pasaría si tuvieras una actitud más generosa? ¿Qué pasaría si confiaras más en la justicia de Dios? ¿Qué pasaría si confiaras más en la palabra de Dios? Bueno, ante estas preguntas, la mayoría de las personas dicen, sí, es fácil hablar de esto, pero no es justo. No es justo cómo me tratan, no es justo lo que me deben. Y ante los ojos humanos, tal vez tengas razón, tal vez no sea justo. Es muy difícil decidir dejar que la otra persona te salga con la suya, salga ganando. Es muy difícil renunciar a lo que a vos te corresponde. Es muy difícil tener la razón y no imponerla. Pero ¿sabes lo que dice el Señor Jesús al respecto? El Señor Jesús no dice que hagas valer tus derechos a toda costa. El Señor Jesús no dice que vos mantengas una posición endurecida, intransigente. Tampoco dice el Señor Jesús, vos no cedas. ¿Sabes lo que dice el Señor Jesús? Lucas 6:27 te voy a leer. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien
a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, y no esperando nada de ellos, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dios dice que es benigno con los ingratos y malos. ¿Y sabes de quién está hablando? ¿Del que está sentado al lado tuyo? Está hablando de vos, está hablando de mí. Nosotros somos los ingratos y malos. Y Él es benigno. Y Él dice, ¿qué diferencia hay entre vos y esa persona con la que tenés problemas si están teniendo la misma actitud? Lo que se espera de un hijo del Altísimo es que tenga misericordia, que espere el galardón de Dios, no el de los hombres. El Señor es claro que dice, al que te pida la capa, dale, y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. La actitud del creyente debe ser completamente diferente a la de cualquier persona del mundo. ¿Y sabes lo que pasa cuando escuchamos esta palabra o la leemos? Por lo general decimos, sí, qué hermoso, qué profundo, qué lindo, pero no se aplica en mi caso particular. Porque si el Señor supiera lo que me está pasando, si el Señor supiera lo injusto que son conmigo, ¿y sabes una cosa? El Señor sí sabe. El Señor sabe y más que vos sabe. Él sabe que tu verdadero problema no es la otra persona, que tu verdadero problema es el pecado que mora en vos. El pecado que mora en vos. El mismísimo apóstol Pablo tenía esa lucha con el pecado que había en él. Y en Romanos 7 le escribe realmente algo muy valiente, muy tremendo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces yo sé lo que está bien, yo sé que lo que el Señor dice es lo correcto, es lo bueno, es lo perfecto. Pero en mi caso particular, en los hechos concretos, tengo la palabra de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y tengo lo que me ocurre y en vez de hacer caso a la palabra de Dios, hago caso a esa ley que mora en mí, que es el pecado. Entonces yo sé que es bueno ser generoso, pero no en este caso. Yo sé que es bueno no ser egoísta, pero lo soy. Yo sé que es bueno no ser codicioso, pero lo soy. Yo sé que es bueno no ser rencoroso, pero guardo rencor.
por el pecado que mora en mí. Mi problema es el pecado. Quisiera confiar más en Dios, quisiera obedecer su palabra. Yo sé que eso es bueno, que esa ley es espiritual, es buena, conveniente, pero obedezco al pecado que mora en mí. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. ¿Dónde está el problema entonces? En mi pecado, en el pecado que hay en mí. Entonces tenemos que verdaderamente revisar nuestra actitud frente a la palabra de Dios. La escuchamos, la recibimos, nos sentimos exhortados, desafiados, y decimos, esto es bueno, esto es lo que conviene, pero ante los casos particulares, desechamos la palabra de Dios y decimos, no, en este caso es mejor seguir mi carne, es seguir mis propias convicciones. ¿Sabes lo que decimos para espiritualizarlo? Me dejo guiar por mi corazón. Y el corazón, dice la Escritura, es engañoso y perverso. No sigas a tu corazón. El problema es el pecado. El pecado que mora en nosotros. La palabra de Dios es maravillosa. Pero ante los hechos concretos, desechamos la palabra de Dios. Algo como lo que estoy narrando es lo que ocurrió en el texto que vamos a leer a continuación. El Señor Jesús está hablando a una multitud, especialmente a sus discípulos, pero a toda la multitud, y les está diciendo que deben enfocarse en lo que es verdaderamente importante. En Dios. Que lo único que deben tener es temor de Dios. No hay que tenerle miedo a lo que hagan los hombres, ni hay que tener miedo a las circunstancias que puedan llegar, porque todo está bajo el control de Dios. Dios está sentado en el trono, Él es el Padre, y nos trata como a hijos amados, y Él nos provee todas las cosas. No tenemos que preocuparnos ni angustiarnos como el resto de las personas. Dice en Lucas 12:4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Confiad, dice el Señor, confíen en el Padre que está en los cielos. Él se encarga de ustedes. Él les provee. No se ocupa de los pajaritos. ¿Cómo no se va a ocupar de ustedes, que son más importantes? Confíen. No le teman a los hombres ni a las circunstancias, solamente teman a Dios. Y dice el Señor Jesús, enfóquense en lo que es verdaderamente importante, enfóquense en Dios, en el Creador, enfóquense en lo que tienen que hacer en esta tierra. ¿Y qué es lo que tienen que hacer en esta tierra? Atestiguar a los hombres sobre Jesucristo. Y continúa diciendo en 12:8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Confiar en la provisión de Dios, confesar a Jesucristo delante de los hombres, sabiendo que Él va a regresar y que vamos a estar con Él para toda la eternidad. Nuestra esperanza puesta en ese día, no en las cosas de cada día. Confiar en Dios Padre, confesar a Dios Hijo y dejarse guiar por Dios Espíritu Santo. En eso nos tenemos que enfocar.
A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Confiar por completo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él se ocupa de proveernos para el presente todo lo que necesitemos, para darnos guía y fortaleza en este tiempo. Y en la época, en la era venidera, nos recibirá y no nos negará. O sea, en esto tenemos que enfocarnos. Esto es lo importante. La Trinidad en pleno, ocupada en nosotros, en nuestra salvación. Yo creo que lo que se espera de todo aquel que estaba escuchando estas palabras es decir, wow, verdaderamente soy rico, no necesito nada más, tengo todo lo que necesito, Dios Padre me provee, Dios Hijo me guarda hasta su venida, el Espíritu Santo me guía en la necesidad, ¿qué más necesito? Soy rico. A partir de ahora voy a vivir enfocado en esto, que es lo verdaderamente importante. Eso sería la respuesta ideal, ¿no? Lo que sabemos que por lo menos uno en esa multitud no reaccionó de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque él tenía un verdadero problema. El Señor estaba diciendo palabras muy lindas, según él. Seguramente estas palabras le parecerían muy profundas, muy edificantes, pero él tenía un auténtico problema, un problema concreto. Y el Señor hablaba y hablaba. Entonces este hombre no aguantó más y, bueno, tuvo que interrumpirlo. Interrumpió al Señor Jesús. Así dice. Lucas 12:13. Vamos a leerlo hasta el versículo 21. El Señor estaba hablando de cosas verdaderamente importantes, hablando de en qué cosas debemos estar enfocados. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, confiados en Él. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mientras Jesús hablaba, evidentemente este hombre solamente podía pensar en una sola cosa, en su problema. Un problema económico, su herencia. Probablemente su hermano no estaba siendo justo con él. En el Antiguo Testamento se dice que cuando hay una herencia, el hermano mayor, el primogénito, se tiene que quedar con el doble que el resto. Si son dos hermanos, el hermano mayor se queda con dos tercios de la herencia y el hermano menor con un tercio. Si son muchos hermanos, bueno, el mayor se queda con el doble que el resto. Eso dice la ley.
Ahora este hombre, se quejaba y le dice al Señor Jesús, dile a mi hermano, se ve que el hermano estaba acá, está también entre esa multitud, que parta conmigo la herencia. Vos fijate que este hombre reconocía que Jesús era una persona con autoridad, le dice maestro, que es como decirle, bueno, rabino, alguien que puede intervenir en una cuestión de este tipo, pero no estaba pidiéndole a Jesús que sea justo. Antes te quiero preguntar, ¿está bien lo que hizo esta persona? Cualquiera podría decir, bueno, pero él fue a presentarle su problema a Jesús. ¿Vos qué opinás? ¿Está bien tener un problema y presentárselo a Jesús? ¿Eh? Sí, está bien. Según. Si vos vas a Jesús a pedir que Él haga justicia, que Él haga su voluntad, es una cosa. Pero este hombre fue a decirle que Jesús tomara partido por él. No estaba pidiendo que el Señor haga su voluntad. Él estaba diciendo, di a mi hermano que parta su herencia conmigo. No importaba la voluntad de Dios. Él estaba queriendo que el Señor intercediera por su causa. Y la verdad que muchos van a Jesús de esa manera. A decirle, Jesús, yo quiero esto, esto y esto. No estaba pidiendo, Señor, que se cumpla tu voluntad, que se haga justicia según vos quieras. Este hombre estaba con pleito con su hermano y quería que Jesús interviniera a su favor más allá de lo que estuviera bien o que estuviera mal. Santiago tiene algo que decir con esto. En Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros el pecado. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este hombre se presenta al Señor y podemos decir, wow, fue el lugar correcto, a imponerle su voluntad, a que Él haga, a que Jesús haga lo que Él quería. Con estas poquitas palabras, este hombre dejó al descubierto lo que había en su corazón. Y el Señor, ¿quién conoce el corazón humano como el Señor? Di a mi hermano, dice, que parta conmigo la herencia. Todo el interés de esta persona estaba en los asuntos terrenales, en el dinero. No tenía ningún interés por el reino de Dios. Su tesoro estaba claramente aquí en la tierra. Y el dinero, la relación que tienen los hombres con el dinero, es un indicador muy claro de cómo es su situación espiritual. Fíjate Zaqueo. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos, era una persona completamente corrupta. Se había enriquecido a costillas de los demás. Pero cuando encontró la salvación, cuando Jesucristo vino a su casa, cambió todo y cambió también su relación con el dinero. Dice en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Antes, Zaqueo hacía todo por dinero. Conoció al Señor Jesús, recibió la salvación y su relación con el dinero cambió radicalmente. La mitad se la doy a los pobres y al que defraudé se lo devuelvo cuadruplicado, dice. Ya el dinero había perdido el trono para él. Todo lo contrario ocurrió con el joven rico. Acá tenemos al joven rico, que era una persona muy respetable, que tenía una vida muy honrosa, trataba de cumplir con la ley en todo sentido, pero cuando el Señor Jesús lo llamó, este hombre prefirió los bienes terrenales. Mateo 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. El cambio de actitud de Zaqueo con respecto al dinero era un indicador bien claro de que había encontrado salvación. Ahora el trono de su corazón no estaba ocupado por el dinero, sino por el Señor. Todo lo contrario con el joven rico. En el trono de su corazón estaban sus riquezas. Ahora, la Biblia no prohíbe tener dinero, lo que prohíbe es amar el dinero. Había muchos, en el Antiguo Testamento sobre todo se mencionan muchas personas ricas. Abraham, Isaac, Jacob, Salomón. En el Nuevo Testamento tenemos a José de Arimatea. Y Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Proverbios 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Y Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El Señor Jesús no había venido al mundo a ocuparse de esos asuntos terrenales. Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, Él dejó claro que no iba a intervenir en esos asuntos. Mas le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús conoce el corazón del hombre, se negó a juzgar entre los dos hermanos, pero sí juzgó con certeza lo que había en el corazón de esa persona, del que había hablado. Y dijo, lo que hay en tu corazón, tu verdadero problema, es el pecado de avaricia, el pecado de codicia. Y usando este ejemplo, habló para toda la multitud. Es decir, que habló para todos nosotros. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. La palabra avaricia pleonexia en griego, pleonexia. ¿Sabes lo que significa literalmente? Es muy descriptiva. La palabra pleonexia significa sed de tener más, de tener siempre más y aún más. La idea sería la de un hombre que tiene sed y para saciar la sed toma agua salada. ¿Qué ocurre? Tiene más sed y nunca se sacia.
cada vez con más y más sed. El Señor dice, mirad y guardaos de la avaricia. La avaricia también es mencionada como idolatría. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuidado con la avaricia, porque el que es avaro no tiene lugar en el reino de Dios. Cuidado. Mirad y guardaos. Fíjate que el Señor hace una doble advertencia. Mirad y guardaos. Es como si dijese, cuidado, estén en guardia con esto. Suma cuidado. Es como si hubiera una víbora de cascabel que está ahí acechando para morderte. Cuidado, dice el Señor. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir, dice Pablo. Es un asunto de vida o muerte. O vos matás a la avaricia, o la avaricia te mata a vos. Entonces el Señor dice, cuidado, estén en guardia. La Biblia textual dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. De toda forma de avaricia, porque la avaricia tiene diferentes formas. La avaricia es un pecado que no es fácil de identificar. ¿Quién de ustedes puede decir, bueno, yo soy un avaro? Nadie dice eso. Nadie se identifica con la avaricia. ¿Sabes por qué? Porque la avaricia es razonable. Porque siempre hay un motivo razonable para ser avaricioso. Hay personas que por trabajar y trabajar dejan de lado la familia, dejan de lado los asuntos de Dios, dejan de congregarse, de estudiar la Biblia, porque tienen que trabajar y trabajar. Y ellos lo encuentran sumamente razonable, no es por avaricia, es que tiene que ser así. ¿Sabes lo que no es razonable? La generosidad. La generosidad no es razonable. No es razonable ofrendar para la obra de Dios, no es razonable sacar dinero para darle a otro que está en necesidad, no es razonable. Lo razonable es que lo guardes por las dudas. Nadie lo ve como avaricia. Razonable es gastar en uno mismo, en darse los propios gustos. Es razonable, bueno, trabajo todo el día, es razonable que yo piense en mí. Nadie se identifica con el avaro. Todos piensan que el avaro es otro. Es razonable querer tener más dinero, un mejor bienestar, una mejor posición y más y más y más. El problema es que es como el que bebe agua salada. Siempre va a querer más y más y más. Por eso es necesario que nos examinemos a nosotros mismos. Amén. Avaro yo no, que voy a ser avaro. Lo contrario a la avaricia, ¿sabes qué es? El contentamiento. Estar contento con lo que tenés. Y dice el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para
padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a Tito le escribe, 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Estemos contentos con lo básico. Pero la avaricia te dice más, más, más. Y el Señor exhorta y dice, guárdense, tengan cuidado con no dejarse dominar por la avaricia. Porque, hermanos, lo verdaderamente importante no tiene que ver con las cosas materiales. Dice el Señor Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en eso, aunque te lo creas, aunque te lo hayan hecho creer. La vida abundante, la paz, el descanso de tu alma, el gozo, no está en los bienes materiales. El Señor dijo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Así que, para que quede claro este punto, para que entendamos que lo importante no está en eso, en las cosas materiales, aunque el mundo te diga que es así, el Señor Jesús enseña una parábola. Y dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Había un hombre rico, en un cuento que cuenta el Señor, un hombre rico que había tenido una gran cosecha. Y esto es algo bueno. Era una buena noticia. Este hombre ya era rico, pero ahora era más rico todavía. Dios había bendecido la tierra y había dado mucho fruto. En esto no había nada de malo. Al contrario, es algo bueno. Lo malo era lo que el hombre iba a hacer con esa bendición que había recibido. La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y así guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿No? Fíjate lo que hace este hombre con la bendición que Dios había dado a su tierra. En primer lugar, notamos que este hombre ni piensa en Dios. No hay el menor esbozo de gratitud en él. No se le cruzó un pensamiento hacia Dios. Este hombre estaba centrado en sí mismo. Dios no estaba en la ecuación. Y mirá cómo hablaba. Fíjate los adjetivos, los verbos que él empleaba. Haré, derribaré, edificaré, guardaré. Yo. Y cómo hablaba, dice, mis frutos, mis graneros, mis bienes. Él era el centro de todo. Él era el que podía hacer todo. Todo se circunscribía a su persona. Él era el que había ganado todo eso con sus méritos y ahora él iba a administrar eso según su parecer. Él iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, porque todo era de él, todo era suyo. No había pensado jamás en Dios y tampoco se le cruzó por la mente que teniendo tanta abundancia podía haberla compartido con otros. Habría mucha gente en necesidad en ese lugar, como lo hay en todos lados. Sin embargo, ni se le cruzó por la cabeza compartir. ¿Cuál era el primer mandamiento? Amar al Señor tuyo. El segundo, bueno, este hombre faltó a los dos grandes mandamientos.
Ni amó a Dios, ni amó al prójimo. Solamente se amaba a sí mismo. La ilustración perfecta de la avaricia. Solo pensaba en su... ¿Y sabes cuál era su problema? Su problema era que tenía tanto que no tenía dónde guardarlo. Entonces, ¿cómo iba a resolver ese problema? Bueno, derribando su granero y haciendo graneros más grandes. Así tenía más lugar para guardar. Entonces este hombre dice, y diría a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre, que vivía centrado en sí mismo, estaba engañado. Estaba engañado porque, en primer lugar, él pensaba que tenía muchos bienes, pero en realidad él era esclavo de esos bienes. Esos bienes los tenían a él. El Señor Jesús dice en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Claro, este hombre no servía a Dios porque servía al Dios de las riquezas. Mamón se llama el Dios de las riquezas. Él servía a Mamón. Él era esclavo de las riquezas. Entonces, no era dueño de su vida, las riquezas eran su dueño. Y él estaba engañado porque también él creía que era dueño de las riquezas y creía que era dueño de su propia vida. Y la verdad es que él no era dueño de nada. Él dice, tengo por muchos años, y cuando ya tenga edificado los graneros, bueno, ahí voy a poder decir a mi alma, regocíjate. Tenía muchos años por delante, muchos planes para hacer, sin haber consultado a Dios. No se daba cuenta este hombre que, bueno, dice la Escritura que los tesoros aquí terrenales pueden venir los ladrones y robártelo, puede venir la polilla y el orín y arruinártelo. Que no te hagas tesoros en la tierra. Podía tener un accidente, un problema de salud, vaya a ver las cosas que podía tener, pero este hombre pensaba que tenía largos años de vida. Santiago escribió, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Este hombre, como todos los hombres, no era dueño de nada. Y el Señor, a este relato, como un buen relator que es, le da un giro final inesperado. Este hombre pensaba que tenía toda la vida asegurada, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, tonto, sin ninguna clase de sabiduría, ignorante, insensato. Seguramente este hombre podía, para el resto de las personas, podía ser una persona admirable, alguien muy sensato, muy inteligente, alguien con mucho éxito, que prosperaba y que cada vez tenía más cosas. Para los ojos de los hombres, tal vez este hombre era alguien digno de imitar, pero para Dios era un completo necio, tonto. Los que viven para lo terrenal en vez de para lo espiritual son necios.
El apóstol Pablo dice, el fin de los cuales será perdición, escribe a los filipenses, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vos fíjate los contrastes, ¿no? Él habló a su alma diciendo, bueno, ya voy a poder estar tranquilo, tener paz, gozar. Y dice, esa noche vienen a pedirle su alma. Esa misma noche vienen a pedirle su alma. El Señor Jesús también habló de esto. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa noche venían a pedirle su alma. Primer contraste. El segundo contraste es, él pensaba que tenía ¿cuánto? Muchos años. ¿Y qué tenía en realidad? Unas horitas. Esa noche venían a pedirle a él. Y también hablaba de que él tenía muchos bienes. Y esa noche le iban a quitar todos los bienes. Porque la palabra dice que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que este hombre era verdaderamente un necio, un absoluto necio, ocupado en las cosas del mundo. Y el Señor dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El Señor está dando una enseñanza para todos. Él está hablándonos a todos. Él dice que esa persona es necia, como todos los que hacen lo que esa persona hace. Todos aquellos que se ocupan y se afanan de los bienes materiales y se olvidan de lo verdaderamente importante, que es Dios, que es su reino. Esos son necios. Necios que no saben vivir, que desperdician su vida, que sus tesoros están en la tierra, su corazón está en la tierra. Y un día, que no sabes cuándo, tu vida en la tierra va a terminar. ¿Te das cuenta dónde está el problema? El problema está en el pecado. Ese hombre creía que el problema lo tenía con su hermano, que su hermano era el problema. No, el problema lo tenía en su corazón. Tenía un corazón pecaminoso, su corazón estaba lleno de codicia. ¿Sabes cuál es el remedio para la codicia? Usar lo que vos tenés, todos tus bienes, y si son muchos, qué lindo, para la gloria de Dios. El problema del hombre es el pecado. El problema del creyente es escuchar la palabra de Dios y decir, qué lindo que es, qué profundo, qué noble, qué maravillosa es la palabra, qué fuerte el sermón del pastor. Pero en mi caso no se aplica, che. Vos sabés que en mi caso particular no se aplica. ¿Sabes por qué? Por el pecado que mora en vos. Sí que se aplica la palabra en vos, pero vos le hacés más caso al pecado. Y el apóstol Pablo dice, ay, qué problema que tengo con el pecado que mora en mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Yo sé lo que está bien, pero tiendo a hacer lo que está mal. Gracias a Dios por Jesucristo. Él es el que me fortalece, Él es el que me perdona. Gracias a Dios, porque no es por nosotros, es por Él. Amén. Amén.
¿Alguna pregunta?